México es un país independiente, soberano, que ya no somos colonia ni protectorado de nadie. Y como presidenta me va a tocar defender siempre la soberanía de nuestro país y al mismo tiempo la buena amistad con todos los pueblos. Ahora está el tema del perdón. Yo creo que tiene que venir también de España un reconocimiento de México. Bueno, estos días estamos asistiendo a la publicación de dos noticias relevantes sobre la monarquía española. Por un lado, el periódico holandés Privé publicaba varias fotos de Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose efusivamente y en actitud romántica. Por lo visto, las fotos fueron tomadas por el hijo de Bárbara Rey y de Ángel Cristo allá por los años 90 en Aravaca, en casa de la propia Bárbara Rey y por indicación de la propia Bárbara Rey. Aunque en España todo el mundo daba por cierta la relación, el hecho de que Ángel Cristo Jr. haya decidido hacer públicas unas fotos que se habían mantenido ocultas durante más de 3 décadas pone imagen a uno de los aspectos de la moral disoluta del anterior jefe del Estado elegido por Franco. Las personas con las que haya mantenido relaciones sexoafectivas el anterior jefe del Estado es un aspecto casi irrelevante si lo comparamos con sus millonarios fraudes fiscales y sus tratos con dictadores, pero ahonda igualmente en la profunda crisis reputacional de la monarquía española, en un país como el nuestro, con un número inmanejable de hipócritas por metro cuadrado en las hectáreas periodísticas y políticas patrias. Se podría argumentar, como hace la prensa cortesana, que Felipe VI no tiene nada que ver con Juan Carlos I, y quizá tengan razón, pero lo cierto es que cada vez comparte más actos públicos con su señor padre y además el actual rey no ha devuelto todavía el $500.000 de euros de presunto dinero negro con el cual su padre le pagó la luna de miel y además tampoco ha renunciado a la herencia más importante que le dejó su padre, la corona. Ha querido el destino que el mismo día en el que toda España podía ver las fotos de la relación extramatrimonial del anterior monarca, conociéramos también que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había decidido no invitar a Felipe VI a su toma de posesión el próximo 1 de octubre. Y ante esta decisión, el gobierno de España ha rechazado estar presente en el traspaso de poderes en el país de habla hispana más poblado del mundo, en el país de habla hispana probablemente más importante del mundo. Inaceptable ha sido la palabra utilizada en un escueto comunicado del Ministerio de Exteriores de José Manuel Álvarez. Toda vez que esto ocurría en España mientras los mexicanos estaban durmiendo, tuvimos que esperar hasta la hora de comer del día de ayer la península ibérica para conocer el motivo exacto por el cual México había decidido no invitar a Felipe VI. La explicación llegaba de manos de la propia presidenta electa. Poco después de las 3 de la tarde, hora española, Claudia Sheinbaum hacía pública una breve carta en la cual señalaba como el motivo principal de su decisión el hecho de que ni Felipe VI ni el gobierno de España contestaron nunca a la carta formal que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le envió al monarca allá por marzo de 2019, hace ya más de 5 años. En aquella carta, AMLO proponía a Felipe VI que se trabajara en forma bilateral una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España expresara así de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acordasen y redactasen un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en las relaciones entre España y México una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a los respectivos estados y brindar así a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. No sé qué pensarán ustedes, pero a mí la petición de Andrés Manuel López Obrador pues me parecía bastante sensata. Si el propio Papa de Roma llegó a pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica por los crímenes de la Iglesia contra los pueblos originarios durante la conquista de América, ¿por qué no habría de hacerlo también el Estado español? Reivindicar a los reyes católicos, como hizo en su momento Aznar, o reivindicar las brutalidades de la conquista y a los propios conquistadores no es ser patriota, es ser un paleto. Hay maneras de ser español más democráticas y más elegantes. De hecho, discúlpenme si les digo que la manera más elegante y democrática de ser español es ser republicano.
Me reconocerán además que la bandera española tricolor, muy respetada en México, es además mucho más bonita que la rojigualda monárquica. ¿Dónde va a parar? Pero sigamos con la carta de López Obrador al rey. En la carta que le envió al rey, el presidente de México enunciaba la necesidad de que el propio México reconociera también los agravios causados a los pueblos originarios después de haber obtenido la independencia de España, teniendo en cuenta que, según diversos investigadores, la conquista española redujo la población autóctona mexicana de más de 20 millones de habitantes cuando llegó Hernán Cortés a 700.000 unas cuantas décadas después. Pues hombre, parece que es razonable hablar de genocidio. No parece que la propuesta de AMLO fuera descabellada ni que estuviera planteada además desde un ánimo de confrontación. Del mismo modo que es evidente que los españoles actuales nada tenemos que ver con los sangrientos crímenes que llevaron a cabo los conquistadores, esa misma evidencia es la que permite que podamos reconocerlos, pedir humildemente disculpas por ellos, como tendría que hacer el propio gobierno mexicano con los crímenes cometidos en los 200 años de independencia. De esta manera, como decía Obrador, se puede avanzar hacia un mejor entendimiento de la historia y hacia unas relaciones más fraternas, no solamente entre nuestras dos sociedades, sino también al interior de cada una de nuestras sociedades. Sin embargo, en lugar de recoger el guante para trabajar juntos en esa dirección, ni Felipe VI ni el Gobierno de España se dignaron a contestar al contenido de la carta que envió el presidente elegido por millones de mexicanos. Todo lo que hizo el Gobierno fue filtrar una parte de la carta de AMLO a los medios de comunicación y contestar con un áspero comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como explica ahora Claudia Sheinbaum, pues bueno, nunca se respondió al jefe del Estado mexicano y ese es el motivo por el cual Felipe VI pues, no ha sido invitado a su toma de posesión. Haber respondido a la carta, Felipe. Lejos de estar ante una anécdota, este affair saca a la luz uno de los elementos estructurales respecto de la política internacional de nuestro país, la relación entre la monarquía borbónica y los países de América Latina. A pesar de que las batallas por la independencia en todo el continente americano se dieron fundamentalmente entre monárquicos y patriotas, es decir, que ser independiente en América Latina es equivalente a vencer militarmente a la corona española, a pesar de que la victoria de los segundos construyó identidades nacionales muchas veces fuertemente opuestas al hecho histórico del Imperio Español, a pesar de que las victorias de los ejércitos americanos contra la metrópoli jalonan los himnos y las canciones desde México hasta la Tierra del Fuego, los padres de la Constitución española decidieron escribir en ella, en el año 1978, que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente, dice la Constitución, con las naciones de su comunidad histórica. Donde, por supuesto, el término comunidad histórica hace referencia a las antiguas colonias. ¿A quién se le ocurrió poner eso en la Constitución? Como si Juan Carlos I y ahora Felipe VI fueran Isabel II de Inglaterra y como si América Latina fuera la Commonwealth, los fundadores de nuestro actual régimen político no tuvieron mejor idea que situar como el máximo representante de España en los países que se construyeron contra la monarquía española al jefe de la Casa Real. Ole tú, solamente desde la embriaguez política de tomar como cierto el relato imperial, completamente refutado por los hechos históricos de que los españoles fuimos a América Latina a salvar a sus pobres indios de la oscuridad y del subdesarrollo, se puede entender que se cometiera semejante torpeza diplomática hace 4 décadas y media. Y si la corona borbónica es el mejor símbolo posible de nuestro pasado colonial y genocida, lo es también de la nueva forma de colonialismo del siglo XXI, el extractivismo capitalista de los recursos naturales de los países de América Latina por parte de las grandes corporaciones españoles. Como queda claro al contemplar la operativa como comisionista corrupto, esto sí es importante y no lo de Bárbara Rey, de Juan Carlos I. Si una cosa representa la monarquía española en el exterior de España, son los intereses del IBEX 35. Como ya han demostrado varias encuestas, el pueblo mexicano no tiene ningún problema con el pueblo español.
La visión mutua que tenemos las gentes de uno y otro país es positiva, es fraterna. Eso sí, la cosa cambia cuando se pregunta a los mexicanos y a las mexicanas qué piensan de la monarquía española. Por ello, creo yo que convendría, en pleno siglo XXI, que dejemos de una vez de cometer el ridículo error diplomático de enviar como representante de España a América Latina a una figura que concita el rechazo mayoritario de nuestros pueblos hermanos por lo que representa, por lo que representó y por los intereses que defiende. La monarquía española no solamente es una institución diseñada para la impunidad y no solo es un problema de falta de democracia en nuestro país, además, y como se ha demostrado en estos días, es un lastre para nuestra política exterior en América Latina. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos del rey de España y hablamos de México. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a desgranar ese conflicto diplomático que estamos viviendo estos días y también vamos a hablar de por qué está la cosa caliente de Zarzuela. Y hoy sospecho que Manu Levín va a explicar a toda nuestra audiencia mexicana, que es enorme, lo que significa en España la expresión prensa cortesana, ¿verdad? Creo que va a quedar bastante clara esa expresión hoy. Vamos a mirar la prensa española, vamos a mirar también los medios mexicanos, a ver cómo se posicionan a ambos lados del charco. Aunque a lo mejor Manu Levín también explica a la audiencia española qué es lo que significa prensa malinchista. Ina Afinogénova, ¿qué nos traes? Bueno, vamos al contexto, ¿no? Porque este episodio no empezó esta semana, tiene ya más de 5 años. Vamos a leer esa carta que envió López Obrador a la Casa Real. A ver qué es lo que ofreció en su momento a España, que tanto rechazan, ¿no? Que tanta osadía les pareció. Es intolerable, es inaceptable. En fin, hoy conectaremos con Ciudad de México. Ahí estará Daniela Pastrana, una periodista con mucha experiencia en política mexicana, que nos va a contar de qué se está hablando a propósito de toda esta polémica en México. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Infórmanos, compañera. El gobierno de España, encabezado, como saben, por Pedro Sánchez, ha rechazado estar presente en el traspaso de poderes entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, en el país de habla hispana más poblado del mundo. ¿El motivo? Bueno, pues teóricamente porque México no ha invitado al rey Felipe VI a la toma de posesión y eso es, en palabras de José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, inaceptable. La futura nueva presidenta de México, como veníamos diciendo, ha tomado esta decisión en respuesta precisamente a un desprecio político y diplomático entre sí bastante más inaceptable. El silencio de 5 años de la Casa Real Española y del gobierno español a una carta que su predecesor en el cargo, López Obrador, envió, como contábamos, a Felipe VI allá por marzo de 2019. En ella proponía una serie de acciones diplomáticas conjuntas y exigía que España emitiera una disculpa al Estado mexicano y sobre todo a sus pueblos originarios por las matanzas y por las violaciones de derechos humanos de la conquista española del continente, algo verificado por la historiografía moderna. Luego nos desgranará Ina mejor esa carta y lo que supuso y lo que supone, porque no era una carta descabellada ni respetuosa, pero sentó muy mal en la corte de los Borbones aquí. Felipe VI nunca contestó esa misiva ni se dio por aludido. Es más, Zarzuela filtró la carta a los medios de comunicación para convertir a López Obrador en un enemigo del imperio español. Y es que 5 siglos después, España todavía es incapaz de reconocer sus vergüenzas coloniales, las masacres cometidas y las consecuencias de esa invasión, bueno, pues hasta el día de hoy. Pero, de nuevo, y a través de otra misiva, Claudia Sheinbaum ha explicado, pues de forma educada, diría, clara y didáctica, el porqué de la no invitación, insistimos, al monarca, porque el gobierno de España sí estaba invitado. Exacto. Ayer Sheinbaum detalló que ya en el mes de julio pasado había enviado una nota diplomática al gobierno español en la que únicamente invitaba al presidente Pedro Sánchez, quien incluso llegó a llamarle para aclarar el tema personalmente de por qué no iba a invitar al rey. La nueva presidenta, que será la nueva presidenta de México, afeaba en su carta el silencio de la corona española a la misiva de Obrador y también, pues eso, cómo fue filtrada a los medios, una circunstancia que, como ella misma apunta, pues no ha sido hasta hoy pues ni aclarada ni respondida de forma directa desde la corona al gobierno de México. Sin embargo, la explicación de Sheinbaum, que es bastante constructiva, como decíamos, plantea que la relación entre ambos estados se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica, respetuosa y fructífera, ¿no?
Pero ello pasa, como dice en este comunicado, por el reconocimiento fundamental de los pueblos indígenas para continuar avanzando en la transformación de la vida pública en México. Es más, esta misma semana Andrés Manuel López Obrador se despedía con una reforma constitucional para reconocer los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas. Y una de las cosas más bonitas de este comunicado de Claudia Sheinbaum de ayer es el reconocimiento que hace a la memoria democrática y al papel que tuvo México como aliado solidario de España durante la Guerra Civil Española, describiendo a su propio país como un destino generoso para muchos republicanos y republicanas. Este sí que es un lazo de fraternidad que habría que celebrar con las hermanas y hermanos mexicanos y no los negocios de Carlos Slim y los empresarios de la derecha en España o ser el retiro dorado de Peña Nieto o de Calderón. Sheinbaum se refería al apoyo de México al Frente Popular Republicano en la Guerra Civil impulsado por el presidente Cárdenas, aunque ello le costara el aislamiento de la que era por entonces la llamada comunidad internacional. Sí, pero a cambio, pues fue un referente moral en aquel momento, tanto por ese apoyo al frente como por esa acogida a las exiliadas y exiliados de la República Española, que fueron unas entre 20 y 25.000 personas, incluido ese comité de ayuda a los niños del pueblo español. Incluso el gobierno de España había hecho en los últimos años algún guiño a este agradecimiento histórico que llega más de 85 años tarde. Pero ya saben, la memoria democrática a Pedro Sánchez le sirve para las elecciones y para los actos con flores y poesías. Pero cuando se trata de mirar cara a cara a los herederos del dictador, ahí la memoria democrática se vuelve desmemoria y a veces desvergüenza. Bueno, el caso es que Pedro Sánchez ha decidido que no asistirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Es más, que el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel, no enviar ninguna representación y bueno, pues se ha liado. Claro, escuchen a nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles. El jefe del Estado, el rey de España, va siempre a todas las tomas de posesión y por tanto no podemos aceptar el que en este caso se le excluya. Y por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano. Margarita Robles, desde luego la mejor ministra que tiene el Partido Popular, que duda cabe. El socio de gobierno, Sumar, también acataba oficialmente la decisión de Sánchez, en voz de su portavoz, de Íñigo Errejón, que señalaba que México es un país soberano, pero que ellos aceptaban la decisión de Exteriores de no acudir. Respetando, no vaya a ser que se enfaden. Pero vamos a ver, porque igual nuestros amigos en México que recién se levantan con esta noticia ahora se están preguntando lo mismo. A este señor, a Felipe VI, ¿quién le ha elegido? Bueno, nadie. A Claudia Sheinbaum, 36 millones de mexicanos y mexicanas. ¿Por qué un gobierno electo como el de Pedro Sánchez renuncia a ir a reconocer a su homóloga mexicana? Porque México no quiere invitar a un rey que no es nadie allá. Madrid, en México se piensa mucho en ti, pues este chotis ya no funciona. Va a ser que no, que ahora es México el que no se pliega a Madrid. Por eso ha escocido tanto la postura de México en la Villa y Corte, como nos contará después Manu Levin. Pero México, en tanto que república soberana, que Estado soberano, puede invitar o no invitar a quien le dé la gana y no tiene por qué rendirle cuentas ni ser súbdito de ningún rey, y menos de un rey español. Por cierto, que ese chotis que cantas, Pablo, de Agustín Lara, que lo perpetró hace poco el alcalde de Madrid bailando en su boda, lo escribieron precisamente unos vascos exiliados de la Guerra Civil en México. Ahí queda la cosa. El caso es el chotis también lo inventaron los vascos, todo lo inventaron los vascos. ¡Basta ya! Zugasti. Que son máquinas, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que las críticas a Sheinbaum, no se han hecho esperar, y los líderes de Morena, tanto Claudia como López Obrador, son para muchos ahora pues el enemigo público número uno de España. Por ejemplo, ayer Cayetana Álvarez de Toledo se ha puesto a dar lecciones a Sheinbaum sobre historia de México, pues sería uno de esos ejemplos. Parece que no supera a ella lo de que López Obrador la llamara franquista cuando fue a México a reunirse con los empresarios de la derecha. Y a otros muchos les ha molestado también que con este debate se plantee que hay una deuda histórica pendiente e inaplazable de España con América Latina, con su memoria colonial, y que haya un gobierno valiente y dispuesto pues a abordarla públicamente. Y porque claro, según Su Majestad el Rey Felipe VI, los españoles en América Latina pues no masacraron a poblaciones indígenas, ni impusieron el catolicismo a sangre y fuego, ni violaron, ni saquearon, ni explotaron sus recursos naturales. Las colonias no existieron, esperad a escuchar después mi sección. España fue una ONG, Misioneros de la Caridad. Escuchen cómo lo explica el monarca. España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo
y con todo ello aportó valores y principios como las bases del derecho internacional o la concepción de los derechos humanos universales. Así piensa Felipe VI y otros muchos, que ya sabéis que corre por aquí, por las redes sobre todo con mucho incel y mucho bro, la teoría de que hay una leyenda negra de España que promovemos pues los que somos hispanofóbicos y anticatólicas, y por la cual todo esto de la conquista de América pues no fue tan malo como lo cuenta la historiografía y los testimonios que han llegado a nosotras desde hace siglos, ¿no? Y bueno, luego están también algunos que es que realmente preferirían que siguiéramos en aquel imperio donde nunca se ponía el sol, ¿no? Como por ejemplo don Arturo Pérez Reverte, catedrático de la Real Academia Española, que ejerce de capitán polla triste en Twitter, insultando a Claudia Sheinbaum y llamándola, junto a López Obrador, imbécil, oportunista, demagogo o sinvergüenza. Qué innoble afrenta a vuestro avasallado pecho la de la dama Sheinbaum, capitán. En fin, este servilismo monárquico no solo refleja la sumisión de todos los poderes a la corona borbónica, sino qué papel quiere tener España en su política exterior con América Latina. Y no es la primera vez. Recuerden que el rey decidió no levantarse ante la espada de Bolívar en la proclamación del presidente Gustavo Petro en 2022, porque al parecer no era un símbolo del Estado. Y todo esto ocurre en un momento histórico, además para México, porque Sheinbaum será la primera mujer presidenta y lo hará bajo los principios de izquierdas de la Cuarta Transformación. Eso sí que es diplomacia feminista y no los premios de la ONU. Pero escuchen cómo lo ha definido Ione Belarra hoy en el Congreso. Yo creo que ayer el presidente hizo un ejercicio de servilismo monárquico insoportable también, y que creo que el Gobierno debería rectificar su posición. Las relaciones exteriores con México son absolutamente estratégicas y creo que cuidarlas, basarlas en el respeto mutuo, en el reconocimiento de la historia, creo que es absolutamente imprescindible, y que se está equivocando absolutamente el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores no enviando a nadie a esa investidura. Y mientras en Zarzuela la cosa está, como decíamos, caliente, caliente. Ayer nos enterábamos de dos noticias, las comentábamos en el editorial, ambas por la prensa extranjera, por cierto. La primera, en los medios franceses, que Juan Carlos de Borbón va a publicar sus memorias el año próximo, literalmente, dice él, para que no le roben su historia. Vamos, que si acaso no hay suficiente vasallaje en toda la corte de periodistas y de biógrafos que lleva toda la vida ocultando su corrupción y sus desmanes, pues ahora tendremos, como en el cine, la versión del director. La obra, por cierto, va a llamarse Reconciliación. Y seguro que, claro, que con ese título pues nos cuentan otra vez la milonga del 23F, eso de que fue el rey que cerró las heridas y que reinó para la reconciliación de todos los españoles. Es más, de hecho, el propio Juan Carlos ha avanzado un extracto del libro matizando que aunque su padre, Juan de Borbón y Battenberg, le dijo que no escribiera memorias, que un rey no tiene que dar explicaciones, él quiere que conozcamos su historia, no vaya a ser que se la robemos los rojos y las republicanas. Por cierto, que ya sabéis que había otro encargo biográfico del rey, el libro que le encargó al periodista de la COPE, a Carlos Herrera, que está, según varios medios, congelado en la editorial Penguin Random House, y que se supone que iba a profundizar precisamente en eso, en el rol de Juan Carlos en el golpe de Estado de 1981. Pero debe ser que Juan... ¿Puedo? Pero debe de ser. Sí. Pero debe de ser que Carlos Herrera no estaba a la altura de la misión y Juan Carlos ha decidido darle prioridad a su propia versión, a la francesa, muy borbónico todo. Por supuesto, Carlos Herrera ha dicho que su libro saldrá cuando su majestad quiera. Suponemos que con una reverencia incluida, ¿verdad, don Carlos? La otra noticia real que conocíamos ayer, adelantábamos antes y estamos muy living con ella, es esa filtración de las imágenes publicadas en un medio holandés que confirman el idilio extramatrimonial, para sorpresa de nadie, de Juan Carlos con la artista vedette Bárbara Rey, también musa de la OCDE de Adolfo Suárez, por cierto. Son unas fotos que ha vendido el propio hijo de Bárbara Rey, que están tomadas en su chalet de Aravaca en los años 90 y que están en actitud cariñosa, como dicen las revistas del corazón cuando no quieren decir que te estás pegando el lote, vaya. La intimidad y los asuntos de alcoba de cada cual, pues eso, allá cada cual. Incluso aunque luego, como la corona española, se las den de muy católicos, muy apostólicos, muy romanos y guardianes de la moral y las tradiciones, en fin, y luego a calzón quitado. Pero lo que estas imágenes confirman es otra cosa, que la crisis de la reputación de la corona española lo es en todos los ámbitos. Pactos con dictadores, millonarios, fraudes fiscales y una vida de privilegios, claro, a costa del dinero público, a costa del dinero de ustedes.
Y ese también es el quid de la cuestión, Pablo, porque según múltiples filtraciones de los últimos años, que vienen de la propia Zarzuela, la inteligencia del Estado se puso al servicio de este romance y bueno, y vaya a saberse de cuántos más, y todo se pagó con fondos reservados, con muchos millones de pesetas y de euros que recibía Bárbara Rey por su silencio. El propio CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, secuestró cintas, vídeos, fotos y mantuvo esta situación hasta, según el periodista Carlos Rueda, la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el que terminó con este chantaje, para que luego digáis que la presa del corazón no es interesante. Zapatero, lo mismo te media en Venezuela, que te negocia con ETA, que termina un chantaje de Bárbara Rey. En fin, algunos dirán que siempre es mejor invertir en fondos reservados en los asuntos de alcoba del monarca, que no sé, en que Villarejo te monte una traba de espionaje. Bien por Zapatero aquí. Bueno, el caso es que efectivamente entre la fundación que ha armado Juan Carlos en Abu Dhabi para administrar su botín, esa que les contamos la semana pasada, sumado a sus cada vez más comunes visitas a San Xenxo, hoy está de hecho allí disfrutando de la vela, y los escándalos personales captados por los paparazzi que nadie se atrevió a publicar en España, han tenido que salir en Holanda, pues se ha demostrado una vez más que Juan Carlos de Borbón, como dice la ranchera mexicana, sigue siendo el rey y vive y opera con total impunidad sin haber pagado pues por ni uno solo de sus delitos fiscales. Pero no todo el mundo está dispuesto a ser un súbdito, un cortesano, ni tampoco a plegarse a la corona y a lo que representa. La España más oscura, la más rancia, la más despótica, lo peor de nuestra historia. ¿Por qué un país republicano y laico como es México tendría que invitar a un rey a su fiesta cívica de cambio de poder? Esto se lo pregunta hoy, con toda la razón, Daniela Pastrana, con la que contaremos dentro de un rato aquí en Diario Red. Si hay quienes quieren seguir sosteniendo esa estructura anacrónica y corrupta, el problema es de los españoles, no de los mexicanos. Menos mal que nos queda México, amiga Daniela. Gracias, Zugasti. No fue el encuentro de dos mundos, fue un encuentro agresivo, una invasión. Esto puede seguirse hablando, no se termina. Pero yo creo que nosotros como mexicanos, mexicanas, tenemos que seguir reconociendo eso. Porque si no reconocemos eso, no reconocemos a los pueblos vivos de ahora y a nuestros indígenas o a los indígenas y a los pueblos indígenas mexicanos que son sujetos de derecho y que tienen todo el derecho de reconocer sus culturas. Manu Levín, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Festival de apoyo al Borbón por parte de la prensa cortesana en España a raíz del gesto de dignidad de la presidenta electa de México de no invitar a su toma de posesión al jefe de una monarquía española que ha protagonizado en los últimos años repetidos episodios de desprecio y de arrogancia hacia la soberanía, la historia y los símbolos, no solo de México, sino también de otros países latinoamericanos. Por cierto, una monarquía que apostólica y católica no lo sé, pero romana sí, porque Juan Carlos de Borbón nació en Roma. A ver si va a ser ese el extranjero que vino a robar a España. No es solo este último capítulo con México, en el que Felipe de Borbón se negó siquiera a responder una carta respetuosa enviada por otro jefe de Estado, por el presidente López Obrador. La monarquía española lleva muchos años generándole a nuestro país problemas diplomáticos con los estados de América Latina. Felipe VI ya tuvo varios gestos de desprecio en la toma de posesión de Luis Arce en Bolivia. Yo estaba allí. No mostró respeto ante el paso de la espada de Bolívar, a diferencia del resto de jefes de Estado presentes en la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia, y su padre, Juan Carlos I, el corrupto, se saltó cualquier protocolo en la 17ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado en Santiago de Chile y mandó callar al presidente de Venezuela. ¿Por qué no te callas? Suma y sigue. Suma y sigue. Además, el gesto del gobierno de México, pues creo yo que vuelve a recordar y a poner sobre la mesa el hecho de que por aquí algunos vivimos en una cosa que se llama Reino de España, en una monarquía hereditaria que además fue restaurada por un dictador genocida. Eso no es menor bajo mi punto de vista porque sucede en un contexto en el que desde el Reino de España, una monarquía hereditaria, insisto, en la que no se puede elegir al jefe del Estado, que enseñe las actas Felipe VI, se pretende hacer exámenes de democracia a según qué países latinoamericanos, llegando incluso a nombrar en Madrid a una autoridad para Venezuela, como si estuviéramos en la época del virreinato. El caso es que la derecha mediática, que ya se burló de la carta que envió AMLO a la corona, hoy sale en tromba, como era de esperar, a dejar clara su condición de súbditos y de pajes de la monarquía borbónica. Solo
Un ejemplo de la línea que tenemos aquí. El Mundo. Claudia Sheinbaum asegura que no ha invitado a Felipe VI a México como castigo por no haberle respondido una carta de López Obrador. La presidenta electa continúa con la ofensiva revisionista de su antecesor, que llegó a decretar la pausa en las relaciones entre países. Castigo, ofensiva revisionista. El castigo, en todo caso, es el que le llevan infligiendo 500 años los poderes coloniales a los pueblos originarios de México y de toda América Latina. Y la ofensiva revisionista es no querer reconocer la verdad histórica. Después vamos a escuchar un par de ejemplos de la que efectivamente es la verdadera ofensiva revisionista. Más desplante de México a su majestad, que no se entiende porque sí que van Putin y Maduro. ¿Cómo era eso de las churras con las merinas? ¿Me recordáis? ABC. La lista de Sheinbaum, que excluye al rey, incluye a Putin y Maduro. España no estará presente en la simbólica toma de posesión de la nueva presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Una situación abrupta que responde al desplante inicial del gobierno mexicano de no invitar al rey Felipe VI en un alejamiento entre las relaciones de ambos países alentado por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. En esta última frase asoma otro de los argumentos que esgrimen hoy los adversarios mediáticos del gobierno mexicano a uno y a otro lado del charco. Ojo, después vamos a ver la prensa mexicana. Y que, bueno, básicamente consiste en intentar sembrar la cizaña entre el presidente saliente y la presidenta electa. ABC. López Obrador descarriló el intento de Sheinbaum por restablecer las relaciones con España. El presidente presionó a su sucesora para no invitar a la corona porque el rey no se ha disculpado sobre lo sucedido en el 1500, ridiculiza ABC, que después sigue con lo mismo. Según pudo conocer ABC por parte del equipo de transición, el presidente mexicano presionó a su sucesora con el argumento de que no se podía invitar a la corona española a la toma de posesión en protesta en una semana en la cual el Congreso votó nuevos derechos para los pueblos originarios y con el antecedente de que Felipe VI no se ha disculpado por los atropellos cometidos contra dichos pueblos en la conquista. Después seguimos comentando esto último cuando veamos los medios mexicanos, pero antes decir que junto a los pajes de la derecha mediática española están los pajes de la progresía mediática española, que también salen hoy pues claramente en defensa de su majestad. El País. España rechaza asistir a la toma de posesión de la presidenta mexicana ante la inaceptable exclusión del rey. Las autoridades mexicanas invitaron al gobierno, pero no a Felipe VI a la histórica ceremonia. En el trasfondo de este mal gesto hacia el rey está la polémica que se desató en 2019 después de que el todavía presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviara una carta a Felipe VI instándole a pedir disculpas por los excesos cometidos por los colonizadores españoles durante la conquista de América. Mal gesto hacia el rey, según el diario El País. Mal gesto y desaire. El País, el desaire al rey, aviva el conflicto diplomático entre México y España. Bueno, por lo demás, los mismos marcos que veíamos en la derecha mediática. De la carta exigiendo perdón al rey a la exclusión del monarca en la toma de posesión de Sheinbaum. 5 años de roces entre los dos países, dice El País. Invitación de Putin. La ausencia de España no estuvo exenta de polémica. A principios de agosto causó revuelo la invitación al presidente ruso, Vladimir Putin, a pesar de que el equipo de transición y la Cancillería mexicana explicaron que se remitieron notas diplomáticas a todas las naciones del mundo con las que se mantiene relaciones. Cuando leáis a la derecha y a la progresía mediática española publicando piezas con los mismos argumentos y que parecen escritas casi por la misma persona, es probable que sea porque toca lamerle las botas y lo que no son las botas a la monarquía borbónica. Bueno, o a los bancos, o a los fondos buitre, o a los rentistas, o a von der Leyen, o a Florentino Pérez, o a Mancio Ortega, pero eso lo dejamos para otro día. Y me dicen que en medio de todo esto, festival de colonialismo, ¿no?, en la televisión pública. Te dicen bien, compañera, lo señalaba Arantxa Tirado. España no tiene solución. En medio de la crisis con México, a la noche en 24 horas de la televisión pública, no se le ocurre nada mejor que llevar a un historiador, blanqueador del imperialismo español, que se presenta con una camiseta de Hernán Cortés. Toda una declaración de principios de él y de Radio Televisión Española. Y si os fijáis además en el rótulo que la televisión española coloca en pantalla, se podía leer lo siguiente: España y la leyenda negra. Ah, claro, así que la invasión de América es una leyenda negra. Por ejemplo, el hecho de que tras la llegada de Cortés a México la población autóctona, como decíamos, pasara de más de 20 millones de habitantes a solo 700.000, es una leyenda negra también. El holocausto nazi es una leyenda también. Después, esta gente es la que denuncia una ofensiva revisionista, claro.
Si este sigue siendo el relato sobre la invasión de América, que hace nada más y nada menos que la televisión pública en España, calificando la realidad de la conquista como una leyenda negra y permitiendo la exhibición de camisetas de Hernán Cortés, pues igual tiene algo de sentido que el presidente López Obrador planteara, cito literal, que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad nuestros respectivos estados para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. E igual tiene algo de sentido que ahora la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, plantee, cito literal, que nuestra relación se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera. Igual tiene algo de sentido, ¿no? Llámennos locos, porque efectivamente camisetas de Cortés, reivindicación de la invasión, pues sigue siendo el relato oficial en televisión española. Y plus ultra, y más allá, no olvidemos que en España el Día de la Fiesta Nacional sigue siendo el 12 de octubre, el Día de la Invasión de América. Esto es muy fuerte, es decir, no el Día de la Constitución, por ejemplo, o no sé, el Día de la Constitución de Cádiz, nada de eso. Fiesta Nacional, el Día de la Invasión de América. Yo recuerdo que algún amigo italiano no daba crédito a que en 2024 la invasión de América siga siendo reivindicada en el escudo de la bandera española y en la fecha de la fiesta nacional en España, pero así es la realidad. Y vamos a escuchar una cosa más en este sentido, porque antes hablábamos del contexto en el que todo esto se produce, de las lecciones de democracia América Latina desde una monarquía hereditaria llamada el Reino de España y de la ofensiva revisionista. Ok, el otro día un servidor fue a Televisión Española a discutir sobre Venezuela y sucedió esto. Yo no daba crédito a lo que estaba escuchando. Dale, Xavi. España está obligada moralmente. No era una colonia Venezuela, era parte de España. Nosotros no teníamos colonias, eran españoles claro, de América y españoles del continente europeo. Sí lo eran. Se pueden haber cometido muchos errores, pero eran españoles. Pero no era una colonia. Ah, que España nunca tuvo colonias. ¿Qué va? De hecho, si ustedes piensan que la palabra colonia viene directamente de Colón, están muy equivocados y están incurriendo en una grave ofensiva revisionista. Claro. En fin, pues este sigue siendo, en 2024, insisto, el discurso sobre la invasión de América en el Reino de España. Bueno, y los poderes mediáticos mexicanos que dicen, imagino que ellos sí defienden la soberanía de México y la dignidad de sus instituciones, y les indigna que Felipe de Borbón ni siquiera respondiera a una carta formal del presidente del jefe de Estado de su país. Supongo que serán patrióticos, ¿no? Los medios mexicanos. Ahora veréis. Antes, una pequeña derivada con una nota de contexto de allá, que me parece importante. En México, hay que decirlo también, digamos que hay alguna gente que ahora mismo, digamos que lamenta que todo esto de alguna manera esté opacando el 10º aniversario de la masacre de los 43 de Ayotzinapa, que se cumple hoy mismo, y la publicación de un informe sobre el caso que, pues, para algunos no deja en demasiado buen lugar al presidente. Bueno, un dato que creo que puede ser importante, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a lo que preguntabas, Pablo, que es ¿de qué lado se pone el poder mediático concentrado en México? Sheinbaum excluye a España, titula El Financiero. ¿Cuándo fue la última vez que el rey Felipe VI visitó México? Bueno, excluye a España no, excluye a los Borbones. A España. El Universal. Mal empieza la política exterior de Sheinbaum. Claudia Sheinbaum y su equipo de Relaciones Exteriores no deberían olvidar que España es el segundo socio comercial de México y que, les guste o no la monarquía, es el rey el que ostenta el carácter de jefe de Estado, y su desaire, la misma palabra del país, casualidad, al ignorar a Felipe II, SIC, en su invitación, y solo girarle la cortesía al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, representa una afrenta para esa nación y para sus habitantes. Representa, dice el Universal, un primer tropiezo, intencional o no, en la que será la política exterior de la primera presidenta de México. Vamos, que los principales diarios de México se ponen del lado de la corona española y en contra de su gobierno en este asunto. Qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa, ¿no? Pero uno de los marcos principales que esgrime la prensa mexicana sobre este asunto y sobre muchos otros también es el que ya veíamos antes en el ABC y que os dije que íbamos a comentar después. Que todo esto es cosa de AMLO, que él está imponiendo sus locuras a la nueva presidenta, que solo es una marioneta. Sigue el Universal.
Y si la exclusión del rey de España de la invitación fue intencional, como todo lo indica, se trata de una muy mala señal que manda la presidenta Sheinbaum de que piensa heredar las muy malas relaciones internacionales que le dejará el presidente López Obrador, empezando por sus diferencias, ataques y cuestionamientos a nuestro principal socio comercial y vecino, los Estados Unidos, siguiendo por sus pleitos absurdos con Perú, Panamá y otros países latinoamericanos, y ahora también la relación tensa y de exabruptos que el presidente saliente tuvo con España por sus posiciones ideológicas y personales sobre la conquista, por la que exigió disculpas a la monarquía española. Si lejos de diseñar y ejecutar una política de relaciones exteriores propia, la doctora Sheinbaum está dispuesta a hacer suyos los agravios, pleitos y torpezas que tuvo López Obrador con varios países, las cosas no pintarán bien para su gobierno en materia internacional. Bueno, lo mismo en otro medio mexicano, Excelsior. Es muy lamentable que el inicio del nuevo gobierno no sea una oportunidad para superar el absurdo distanciamiento con un país que es tan importante para México y que ella haya dejado que López Obrador, una vez más, la someta a su voluntad, al punto de decidir quién viene a su fiesta y quién no. Claro, yo entiendo que a esta gente, pues lo que les gustaría es que la nueva presidenta de México sea una presidenta que traicione el legado, que rompa con la etapa política de AMLO y que trabaje para ganarse el aplauso de la monarquía española y de todos los poderes mediáticos reaccionarios de ambos lados del charco. Parece que va a ser que no, y eso, pues en mi opinión, no es un vicio, como dicen estos medios, es una virtud. Y yo me pregunto también, Manu, llámame paranoica, si dirían todo esto en el caso de que el sucesor de López Obrador, en lugar de una mujer, hubiera sido un hombre. ¿Lo retratarían también como una marioneta sin voluntad a la que maneja el presidente saliente y como una figura sin autoridad al que la eligen los invitados y le imponen los vicios del anterior gobierno? Pues permitirme que lo dude, ¿eh? Absolutamente, pero sigamos con la acaramelada relación entre los medios mexicanos y la monarquía española. Grupo Fórmula. Atención al tipo de contenidos que publica este medio en su canal de YouTube, que tiene casi 2,5 millones de seguidores. No hay nada por qué pedir perdón. Iniciaremos un sexenio con un conflicto absurdo. Son errores diplomáticos. ¿Por qué Sheinbaum opta por seguir con un agravio de AMLO? Es una imbecilidad excluir al rey de España. Sirva todo esto para que os hagáis una idea de la línea editorial y vamos a escuchar un fragmento de uno de estos programas. Ciro Gómez Leiva por la mañana, conversación con el diputado del PAN, Germán Martínez, la ofensiva revisionista. Recuérdame de qué nos deben pedir perdón. Nos deben pedir perdón de Bernardino de Sahagún, que fundó el colegio de Tlatelolco y habló en náhuatl y tradujo la Biblia, y nos debe pedir perdón Alonso de la Veracruz, que fundó la primera universidad en México. Vasco de Quiroga, que fundó el primer hospital. El andaluz Gonzalo Guerrero, que defendió a los mayas y que lo mató Pedro de Alvarado. Antón de Montesinos y Bartolomé de las Casas por defender a los indígenas. Nos deben pedir perdón. Antonio de Mendoza, que enjuició por corrupción y maltrato a los indígenas a Nuño de Guzmán. Sí. Nos debe pedir perdón Francisco Javier Palavicino, que la Inquisición lo persiguió por elogiar a Sor Juana Inés de la Cruz. Nos debe pedir perdón Junípero Serra. Fray Junípero Serra. Por llevar a México desde Querétaro hasta San Francisco, California. Nos deben pedir perdón los que nos enseñaron a amar España, como Alfonso Reyes, José Vasconcelos. Nos deben pedir perdón quienes aceptaron del rey de España el premio Cervantes de Literatura. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso. Nos debe pedir perdón Agustín Lara por cantar. Cuando vayas a Madrid. No, por tantas cosas bellas que soñamos desde aquí. Todos esos nos deben pedir perdón. Nos deben pedir perdón hasta el Quijote de la Mancha. ¿De qué hay que pedir perdón si fue todo maravilloso? En fin, si Hernán Cortés resucitara a esta gente, le abriría las puertas para que volviera a invadir México con tal de hacerle daño al gobierno de Morena. Es que es tremendo. En fin. Es tremendo. Luego, en el PRI y en el PAN, partido al que pertenece este caballero que estaban escuchando ustedes hablar, se preguntan por qué les han dado una paliza brutal en las elecciones y están a punto de desaparecer en la política mexicana. En este vídeo creo que hay una parte de la respuesta. Quizá, ¿verdad? En fin, podría ser a priori más sorprendente este discurso en medios mexicanos como este que hemos escuchado que en la prensa cortesana española, pero en realidad no lo es tanto, porque al final esta gente no deja de representar pues a ese poder criollo colonial a la interna, empresarial, mediático, político, militar,
que sigue mirando por encima del hombro y despreciando a los pueblos indígenas de México, sus costumbres, sus lenguas, a los campesinos, a las escuelas rurales. 10 años hoy de Ayotzinapa, recordemos una vez más. Acabamos ya, no sin antes escuchar a los camaradas de Atypical TV. Carlos Alastraqui. Sí, amigos españoles, 1000 perdones por las primeras pendejadas de Claudia. No es el sentir de todos los mexicanos. Nosotros sí los queremos como hermanos. Lo que pasa es que Claudia es igual de resentida y naca como Andrés. Ese es mi sentir. Y se me olvidó una palabra, acomplejada también. Amigos y amigas, mexicanos y mexicanas, 1000 perdones, porque las mismas pendejadas monárquicas que dicen nuestros medios de comunicación las repitan también los de ustedes. No es el sentir de todos los españoles. Nosotros sí los queremos como hermanos. Lo que pasa es que sus poderes mediáticos están igual de vendidos que los nuestros, ¿verdad que sí? Gracias, Manu. Era una oportunidad para iniciar una etapa nueva. La propuesta que le hacíamos era: nosotros también vamos a ofrecer disculpas a los pueblos originarios, porque no solo fueron los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonia, luego con el México independiente hubo más esclavitud o igual. Ya nosotros hicimos eso, ya ofrecimos disculpas, fuimos al perdón con los mayas, con los yaquis, pero para los monarcas es arrogancia, se sintieron ofendidos, me mandaron ahí a sus escritores, a Vargas Llosa, que... Ina Afinogenova, adelante. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Bueno, ya analizamos la noticia, ahora vamos al contexto, porque como casi todo lo que analizamos aquí, la historia de los malentendidos entre el gobierno de México y la corona española es larga y no empezó con la decisión mexicana de no invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Dura unos anitos ya, nos enteramos a cuentagotas de ello, y eso que ha tenido sus momentos gloriosos y ha involucrado a personajes tan conocidos como polémicos, como por ejemplo José María Aznar, Mario Vargas Llosa o Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, que por cierto ayer se refirió al presidente saliente y a la presidenta electa de México como imbéciles, oportunistas, demagogos y sinvergüenzas. Eso es para que nos ubiquemos en el nivel del debate al que estamos asistiendo gracias a nuestros académicos de la lengua. Si tenemos que señalar el punto de partida de toda esta polémica, nos tenemos que remontar a como mínimo 5 años atrás. Como máximo, bueno, estaríamos hablando de centenares de años, claro, pero vamos a ser breves. En 2019, poco después de asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador le envió una carta al rey Felipe VI. Aquí la tenemos en pantalla. Su Majestad Felipe VI, 1 de marzo de 2019, le expongo el siguiente manifiesto. Le plantea en este manifiesto que a estas alturas, bueno, resulta ineludible una reflexión ante hechos que marcaron la historia de ambas naciones. A principios del año en curso, habla de 2019, se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana. La incursión que encabezó fue sin duda un elemento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Andrés Manuel López Obrador enumera en esta carta los atropellos que se cometieron durante la conquista y el proceso de colonización, la instauración de la esclavitud, la imposición de la fe, la usurpación de las tierras, de las propiedades privadas para repartírselas entre los colonizadores, actos que, dice, fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Aclara, es importante, que no le pide un resarcimiento del daño causado ni tiene intención de proceder de manera legal. Lo que le dice en este manifiesto es que para el bicentenario de la independencia mexicana y para los 500 años de la caída de Tenochtitlán, que se dio tras el primer enfrentamiento es Hernán Cortés contra los pueblos indígenas, el Estado mexicano le pedirá perdón a los pueblos originarios, en concreto a los pueblos yaqui y maya, por las guerras emprendidas por el gobierno mexicano en su contra, y le invita al Estado español a ser partícipe de esta reconciliación histórica. Es decir, le propone trabajar en ello de forma bilateral, convocar una ceremonia conjunta y que ambos países escriban un relato compartido y sincronizado de su historia común, con esa petición de disculpas por parte de los dos estados. Bueno,
pues se ve que para la corona española esto era un agravio tremendo. ¿Qué ha hecho la Casa Real? Bueno, aquí ya lo contamos por encimita. A nivel oficial no han hecho nada, no contestaron ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Hicieron como si el sobre hubiera caído en el buzón de los vecinos. Tras bambalinas sí que parecen haber maniobrado y juzguen ustedes si bien o mal o regular. Primero se filtró el contenido de la carta al periódico Reforma. Luego distintos súbditos empezaron a reírse a mandíbula batiente sobre la osadía mexicana. ¿Cómo le van a reclamar no sé qué sobre lo que pasó no sé cuándo? Cuando AMLO dice que mandaron a responder a sus escritores, se refiere a un episodio muy concreto en el que el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dice que AMLO tenía que haberse mandado esta carta a sí mismo. El mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida, hayan obtenido, gracias a esta gestión, mejores condiciones de vida y más oportunidades, mayor educación, de tal manera que se haya levantado esa losa que los ha tenido discriminados y explotados a lo largo de tantos siglos. Ojalá cuando termine el mandato del licenciado los indios mexicanos hayan tenido mejores condiciones de vida y más oportunidades. Eso dice el escritor peruano. Hola Mario, ¿qué tal? Venimos del futuro y te tiramos datos del Banco Mundial. Más de 9 millones de personas han salido de la pobreza en el sexenio de López Obrador. Tu sueño se ha cumplido. Se ha cumplido. Desde luego no faltó el siempre dialogante y humilde Arturo Pérez Reverte con su dosis de insulto tuitero. Que se disculpe él, es un imbécil, escribió en aquel momento. También nos iluminó con una reflexión José María Aznar. Y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador de Santander, por mayor señor. Usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. Tony Cantó, Isabel Díaz Ayuso, Espinosa de los Monteros, no quedó un ultraderechista sin opinar sobre las mieles de la colonización y de la evangelización, con su tono habitual, el de los señores de la metrópoli. Que se disculpe él. Con esta frase podríamos resumir la respuesta que recibió México de España. Cuando, a decir verdad, en la propuesta, él, AMLO, es el primero que se muestra dispuesto a disculparse y que de hecho lo hizo, así que llegan tarde todos estos reclamos. Como siempre, faltó comprensión lectora de la propuesta, damos por hecho que de forma intencionada. Total, que en febrero de 2022 AMLO declaró una pausa en las relaciones con España por falta de respuesta por un lado y por una serie de discrepancias con las empresas españolas que operaban en México. Y así es como llegamos al punto de hoy, con misiones diplomáticas completas funcionando en ambos países, con empresas españolas trabajando en México, con expresidentes mexicanos viviendo su mejor vida en España y con un elefante en la habitación que, bueno, volvió a enseñar la patita. Toda la situación no merecería mayor debate si el Estado español atendiera la petición mexicana o quizás si al menos respondiera a ella.
tampoco habría sido el primero en hacer algo similar. Un tal Jorge Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, le pidió perdón en 2021, como contábamos antes, a los pueblos originarios por, cito literal, los pecados cometidos durante la conquista, en respuesta a un manifiesto similar de López Obrador. El propio Estado mexicano, como venimos diciendo, lo hizo con los pueblos yaqui maya, también lo hizo con los migrantes chinos por la discriminación que sufrieron a principios del siglo XX. Canadá pidió disculpas a sus pueblos originarios por distintos episodios de violencia. En 2020, la monarquía belga pidió perdón por los abusos coloniales cometidos en el Congo, pero España no. España no. No removamos las heridas del pasado. Olvidémonos, aquí no se pide perdón por nada. Parece que la política del olvido, para cerrar las heridas, no se aplica solamente a la Guerra Civil Española, ¿verdad? Y así parece que va a quedar el tema relegado al olvido, al menos del lado español. Y del lado mexicano, pues quedará en el nivel retórico porque, como dije, tampoco esa pausa en las relaciones se tradujo en mayores consecuencias. De hecho, ayer, durante la tradicional mañanera, una de las últimas del sexenio, por cierto, el propio López Obrador decía que una cosa son las relaciones entre los gobiernos y otra las relaciones comerciales. Y los resultados de las operaciones financieras de bancos españoles en México son para que los CEOs las enmarquen. Dijo AMLO que en el año 2023 los bancos extranjeros en México obtuvieron utilidades récord y más de la mitad de esas utilidades corresponden a dos bancos españoles, al Banco Santander y a BBVA. México es un mercado muy atractivo para el sector bancario español. Las tasas de interés, los costos de los servicios, los costos de riesgos convierten el negocio bancario en México en un auténtico chollo, o sea, en todavía más chollo que en otros lugares del mundo. Te cuentan que han realizado importantes inversiones en el país, pero acto seguido reconocen que las ganancias son mayores. El crecimiento de los ingresos recurrentes, margen de intereses y comisiones, consecuencia del fuerte dinamismo de la actividad, compensó con creces el incremento de los gastos en un contexto de mayor inflación, dice BBVA en su informe de resultados de 2022. En 2023, BBVA obtuvo un beneficio histórico en México, 5.795 millones de dólares, la cifra más alta de toda su historia, casi el doble de lo que ganaron aquí en España, ojo. Y si salimos del sector bancario, pues tenemos a Repsol, Iberdrola, que vendió su propiedad al Estado mexicano hace tan solo unos meses, Endesa, la constructora OHL, etcétera. Así que ya pueden dejar de lamentarse la derecha mexicana y Arturo Pérez Reverte y quizá reflexionar un poco antes de llamar imbéciles a personas elegidas por más de 35 millones de ciudadanos. Puede que haya encontronazos a nivel retórico o diplomático y es un asunto muy importante que en algún momento España tendrá que asumir y resolver, pero lo que les importa a todos estos, que es el capital y el negocio, bueno, ahí está, sin afectaciones. De hecho, está preocupado el sector panista sobre las relaciones hispano-mexicanas, pero hay que ver los ánimos de los banqueros para darte cuenta de que aquí no ha pasado nada. En una conferencia en Londres, el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, dijo que México sigue siendo atractivo a largo plazo en comparación con Estados Unidos, que ofrece muchas oportunidades de inversión y que en los últimos años han tenido más de 5 millones de nuevos clientes en el país. AMLO lo ha dicho claramente, nunca hubo problemas entre México y España, no es con España, es solo un acto de arrogancia por parte de la Casa Real. Una falta de respeto en la que no solo no contestas de manera oficial a una petición formal, sino que envías a tus opinadores orgánicos a enterrarla en chistes e insultos. Todo tenía fácil solución, pero prefirieron tirar de los Vargas Llosa y de los José María Aznar para que conviertan una propuesta de hermandad entre los pueblos y las culturas en un enfrentamiento entre señoros que salen a mostrar quién tiene más larga la espada de Hernán Cortés y quién tiene la compresión lectora más corta de todos. Otra oportunidad perdida y, sobre todo, una verdadera lástima. Gracias, compañera. Tengo en pausa las relaciones con el gobierno español. Pero el pueblo español es otra cosa. Cuando más saqueaban a México y se llevaban el oro y la plata a España, los beneficiados eran los de arriba de España. El pueblo estaba pobre, el pueblo español. Ese es un pueblo extraordinario, trabajador, un pueblo que merece respeto. Una cosa es su gobierno, su monarquía, y otra cosa es el pueblo. Conectamos con Ciudad de México, allí nos acompaña Daniela Pastrana. Daniela, muchas gracias por atender una vez más en el día de hoy a Canal Red. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pablo? Pues aquí, efectivamente, dobleteando. Muy contenta de estar con ustedes. Te quiero preguntar, ¿está hablando la gente de esto en México? Porque aquí en España casi no se habla de otra cosa. ¿Qué se dice por allí? Sí, bueno, nosotros estamos en estos días, como bien comentaban, con una situación muy compleja. Estamos hoy con los 10 años de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa, y eso creo que es lo que se mantiene en primer plano de la conversación. Pero digamos que en las sobremesas, en las pláticas, el tema del rey, que es una figura no muy querida aquí en México en la mayoría de las casas, pues es también motivo de un poco de sorna, creo yo, un poco de burla, no es una figura que en México se le tenga mucho aprecio, pues entonces pues sí es motivo de muchos memes, diría yo. Ugasti. ¿Qué tal, Daniela? Muchas gracias por atender a la base. Te quería preguntar, ¿cuál es la percepción, cuál es la imagen de la monarquía española en México? Mira, yo lo que creo es que el rey, la figura de un rey es algo muy incomprensible para la mayoría de los mexicanos. O sea, es absolutamente poco entendible que existan reyes. Nosotros tenemos, pues sí, una tradición quizá sí muy laica, muy de presidencialista. El hecho de que existan reyes lo entendemos como pues para los cuentos de hadas, para la ficción. El hecho de que todavía existan estas figuras monárquicas a las que pues no sé, las nombró Dios o no sé quién, termina siendo una cosa extraña, una figura que como tal las monarquías es una figura que nos parece muy ajena, creo yo. Y en el caso de la española, particularmente de la española, por toda la historia que traemos acumulada de muchos siglos, es una figura que se ve, sobre todo por la figura de Carlos, creo que se ve como, no sé, las imágenes que tenemos del papá, del actual rey, son pues las de un hombre que iba a cazar elefantes, un hombre que tenía escándalos sexuales, un hombre muy corrupto, y en el caso del actual rey, pues creo que de mucha soberbia, ¿no? Mucha arrogancia. La imagen que se tiene acá es de una persona muy lejana a nosotros. Manu. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en la base. Tú eres periodista, te quería preguntar, bueno, ¿cómo valoras esa línea editorial de los grandes medios de comunicación, de las grandes empresas mediáticas en México, que parece, lo comentábamos antes, muy favorable a la corona española y muy crítica con el gobierno mexicano y con todo este episodio diplomático con España? ¿Cómo valoras esa línea editorial? Bueno, es que la línea editorial de los grandes medios en México en realidad va a seguir una línea que vaya siempre en contra de cualquier cosa que haga López Obrador. Digo, poco nos falta para leer en nuestra prensa que come niños o que va a explotar la luna, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea contraria a el gobierno de López Obrador, sobre todo de López Obrador, en menor medida de Claudia Sheinbaum, pero sobre todo de López Obrador, va a estar absolutamente avalada por nuestra prensa corporativa. Ahora, también es cierto que hay como una memoria colonial en algún sector de la población mexicana, sobre todo el que tiene pues una posición más privilegiada. No es la de la mayoría de la gente, Manu, pero sí es la de los que tienen los micrófonos, los que tienen el poder mediático, ¿no? Hay todavía una deriva colonial, una chip colonial que pues posibilita que haya también una sociedad pues clasista y racista en México. Entonces, estos discursos y estos mensajes que de pronto se hermanan con algunas cosas que vemos en la prensa de España, derivan de eso, ¿no? De un sentimiento quizás aspiracionista, criollo, de un sector de la población mexicana que
pues también como el rey de España está pensando que todavía vivimos en el siglo XIX, pero creo que definitivamente creo que no es lo que está en la mayoría de los mexicanos. Ina. Daniela, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Te quería preguntar si cabe esperar que estas relaciones se normalicen en algún momento y qué tiene que suceder. Bueno, las relaciones, como bien estaban comentando ustedes, en realidad están normalizadas. O sea, las relaciones comerciales no han sido afectadas, las relaciones diplomáticas incluso entre equipos no sé, la emisión de visas, la emisión de permisos no se ha visto afectada en todos estos años. En el plano discursivo, ¿qué tendría que cambiar? Pues yo creo que primero tendríamos que ver algo que creo que no va a pasar, que es pues que el rey de España, que es el jefe de Estado de España, pues deje la idea de que estamos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, que todavía México es una colonia o que todavía somos sus súbditos, porque creo que eso es lo que pasó. Creo que desde su enorme soberbia y arrogancia puede pensar que puede dejar una carta sin responder de un jefe de Estado que pues en principio tendría que ser su igual, ¿no? Y luego, y así sin responder. O sea, yo digo, si yo te llamo y tú no me contestas y luego pues yo hago una fiesta y no te invito, pues me parece lo normal, porque pues no me estás contestando y porque tenemos una relación entre iguales. Pero pues Felipe no ha entendido que ya no estamos en estas otras, en esas épocas en las que pues podía mandar y mandar las señales, creo yo, muy equivocadas. La carta que le mandaba a López Obrador en realidad pues sí se utilizó una parte para decir que él para burlarse, ¿no? Para hacer mofa, en el sentido de que estuviera pidiendo perdón o le estuvieran llamando a pedir perdón por algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero en realidad lo que estaba pidiéndole, creo yo que en un tono bastante moderado, era que pues tratáramos de trazar una ruta para recontarnos la historia, justo para tener una mucho mejor relación, porque acá, pues, insisto, todavía hay en muchos sectores de la población de ambos países, pues esta memoria muy colonial que conviene a todos entrar al siglo XXI y empezar a establecer una relación diferente, ¿no? Acorde a nuestras épocas. Pero creo que eso no se entendió, eso no lo va a entender el jefe de Estado de España, por lo visto, por lo que se ve, por su actitud ante América Latina, y entonces pues no sé si eso vaya a cambiar. Creo que de ahí tendría que venir una nueva reacción, ¿no? También creo, Ina, que el gobierno español, la reacción del gobierno español me parece pues sumamente lamentable, porque lo que hace, yo de verdad se los juro, me gustaría que ustedes me dijeran o que trataran de ayudarme a entender cómo un partido o un gobierno que se dice republicano, socialista, tiene que salir a defender a su monarca. Es que para mí es una cosa como muy extraña, no es una cosa que yo logre entender. Entiendo que pueda decir, bueno, es el jefe de nuestro Estado, pero venir a ponerte en la defensa de un rey siendo republicano es una cosa que no entra en mi capacidad de análisis, ¿no? Entonces, creo que tendría que haber muchísima más humildad de parte del rey, de parte del gobierno, para entender lo que era una petición natural de un jefe de Estado que está en condiciones similares, pues ya en el siglo XXI, ¿no? Lo que tú no entiendes tampoco lo entendemos mucho. Muchísimas gracias por atender a la base, pero antes de despedirte quiero que nos aclares una cosa, porque hay un debate aquí en la redacción tremendo sobre si lo que se ve detrás de ti son unas palomas de Botero o de qué se trata. ¿Qué son esas 3 esculturitas que podemos ver detrás de ti?
Bueno, hay quienes han pensado que son unas esculturas incas o alguna cosa así, no sé por qué piensan que los incas tienen elementos fálicos. Son unos reconocimientos que da el Premio Nacional de Periodismo y son unas águilas, se supone. Son de un escultor de Soriano, que es un escultor bastante conocido acá en México y que tiene pues esta costumbre de hacer así un poco pues figuras como esa. Nos quedamos mucho más tranquilos. Hasta pronto, compañera. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y llegamos al final. Vamos a dedicar una canción a todos nuestros seguidores en México. Es una canción que hicieron varios raperos para protestar contra el encarcelamiento de otros dos raperos, de Valtonyc y de Pablo Hasél, que uno de ellos acabó en el exilio y otro en la cárcel por cantar contra la monarquía. Y esta canción, en la que participan muchísimos raperos de diferentes lugares del Estado español, cantando en castellano y cantando en catalán, tiene un título que era en sí mismo un desafío a ciertas autoridades judiciales que trataban de no permitir decir según qué cosas. Se titula Los Borbones son unos ladrones. Con ello les dejamos. Hasta mañana.